Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Dando gracias a Dios porque Él nos da la oportunidad de estar una vez más en este lugar. Amén. Vamos a dar la oportunidad para que puedan salir los niños a su salón y nosotros nos vamos a quedar para meditar en la palabra de Dios. Amén. Casi no digo esto, pero ¿por qué no le regalamos un aplauso al Señor? Despierte nosotros y está a nuestro lado. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y quiero invitarles a que veamos lo que dice el libro de Salmos, capítulo 100. Y hoy el mensaje de esta tarde es la verdadera iglesia de Cristo. ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien. Entonces, vamos a leer la Biblia. Todos hemos leído más de una vez este pasaje, pero vamos a darle un enfoque diferente, gracias a Dios. Sea la ventaja de la Biblia, que dice que la palabra está viva, ¿verdad? Y puede ser aplicada y fundamentada, hermanos, en diferentes aspectos de nuestra vida para que nosotros podamos crecer y aprender en ella. Amén. Libro de Salmos, capítulo 100. Vamos a leer el versículo 4. Y la Biblia dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Muy bien, puede tomar su lugar, por favor. El fundamento, hermanos, de la iglesia es Cristo. Él fue el fundador de la iglesia, no fue Pedro. Algunos aducen a Pedro como fundador de la iglesia, pero en realidad es como una batuta, ¿verdad?, que Jesús le entregó a Pedro para que él pudiera seguir, en este caso, el legado que Jesús comenzó. Pero el fundador fue Jesús. Y nuestra fe, hermanos, se fundamenta en la figura de Jesús. Pero también se fundamenta en la figura de Dios como el Dios soberano, como el creador del cielo, como el creador de la tierra, el creador de la vida. Ese es Dios. Ahora, los que hemos creído en Dios tenemos fe de que antes de que existiera todo, hermanos, lo que vemos, Dios ya estaba. Dios ya estaba desde antes que existieran las plantas, desde antes que hubiera universo, desde antes que estuviera todo lo que nosotros vemos, que con su inmenso poder hizo cada detalle de todo lo que vemos. Por eso creemos que Dios en realidad es un Dios poderoso. ¿Y cuántos están de acuerdo conmigo? Tenemos un Dios poderoso y nadie puede llegar a igualarlo. Dios, hermanos, tiene ángeles que le cantan a Él, que están a su servicio, que le obedecen, que son obedientes a Dios. Dios en el cielo tiene a los mejores músicos, y los mejores músicos de todo el universo están en el cielo. Los seres más santos están a los pies de Dios. Sin embargo, Dios ha tenido un pequeño gran afecto con la humanidad, que en su infinita bondad, hermanos, y en su infinita misericordia, nos ha creado a nosotros también para que podamos servirle a Dios. Y es ahí donde entra, hermanos, nuestro rol como cristianos y como creación de Dios, que es Dios, hermanos, quien nos ha llamado a nosotros para servirle a Él y para obedecerle a Dios. Ahora, cuando nosotros vemos el Salmo 100 y el versículo 4, nosotros vemos una exclamación del salmista
que expresa cómo es de que nosotros debemos de presentarnos delante de Dios, qué es lo que nosotros debemos de hacer. Y dice ahí: entrad por sus puertas con acción de gracias. Es decir, el salmista expresa, hermanos, en ese pasaje de la Biblia, la importancia de venir a la casa de Dios con un corazón y con un espíritu agradecido, con un espíritu quebrantado, con un corazón humillado. Veamos lo que dice Salmos capítulo 51 y el versículo 17. Vamos a empezar a entrar, hermanos, a este tema, y yo les sugiero que no se desconecte, porque vamos a terminar, hermanos, con algo muy tremendo. Salmo 51, versículo 17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, hermanos, que primero la recomendación del salmista es que cuando nosotros vengamos a la casa de Dios, vengamos con acción de gracias. Pero cuando relacionamos este pasaje con el Salmo 51, 17, también se refiere a que nosotros vengamos, pero con un corazón contrito y humillado. Ahora, la pregunta del millón es: ¿cómo venimos nosotros? ¿Cómo venimos nosotros? Y aquí es donde me voy a meter a problemas. Muchos vienen, hermanos, sin humillación de su corazón. Muchos vienen sin darle gracias a Dios. Muchos vienen, hermanos, por obligación. Muchos vienen para no pelear, para no pelearse con alguien. Utilizan, hermanos, la iglesia, utilizan este lugar como un escondite para evitar conflictos. Y eso es peligroso, eso es tremendo, y eso nosotros lo debemos de evitar. Es aquí, hermanos, donde nosotros venimos para encontrarnos con Dios. Es aquí, hermanos, donde nosotros venimos, pero a derramar nuestra alma, a derramar nuestra vida, decirle al Señor: Señor, yo quiero estar aquí, pero no por mí, no para evitar cierta cosa, no para evadir cierta responsabilidad, sino porque tú lo mereces. Porque eso es lo que Dios merece: tener siervos y siervas que estén dispuestos a adorarle en todo momento y en toda circunstancia. Hay muchos que vienen a la iglesia para evadir sus problemas, para huir de las dificultades del mundo. Y aunque eso está bien, y aunque eso es aceptable, hermanos, en realidad el fundamento de un cristiano, de una persona que viene a la casa de Dios, es porque Dios se merece que nosotros le busquemos. Es porque Dios se merece que nosotros apartemos un tiempo para estar con Dios. Porque también, hermanos, para nosotros debe de ser nuestra voluntad esforzarnos por cumplir la voluntad de Dios. Lo que Dios desea de nosotros es que nosotros seamos agradables a Dios, que nosotros nos presentemos delante de Él con toda nuestra devoción. Ahora, la Biblia menciona la importancia de congregarnos para mostrar de esta manera que tenemos devoción a Dios. Veamos lo que dice el libro de Salmos, capítulo 84 y el versículo 10. Salmo 84, versículo 10. Dice este texto tan conocido: dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Para iniciar, el salmista dice: una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer todos los días es estar en la casa de Dios. Nos esforzamos por eso, hermanos. Tenemos ese sentir en nuestro corazón. Faltamos un día y no sentimos nada. Sentimos que es normal, sentimos que es natural. Y el salmista dice: porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y él termina diciendo: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos?
A mí me enseñaron, hermanos, toda la vida me enseñaron a mí que yo debo de esforzarme por venir al culto siempre. Si vengo tarde, pero vengo al culto. Aunque sea, como decía mi papá, aunque sea decir amén, pero vengo a la iglesia. Aunque sea presentarme. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros ponemos pretextos. Decimos, ya se está terminando el culto, mejor ya no voy. A ver a quién le cae esta piedra, hermanos. Decimos, sí, pues seguramente ya se va a terminar el servicio. ¿Saben qué? Mejor, como ya vengo tarde de mi trabajo, vengo cansado, estoy pasando tal situación, estoy viviendo de esta manera, mejor ya no voy. Y algunos ni siquiera generamos un remordimiento en nuestro corazón, ni siquiera a veces nos disculpamos con Dios por no haber estado en su casa. Y nos olvidamos que Dios ha estado con nosotros siempre. Nos olvidamos que Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Se nos olvida que la misericordia de Dios ha estado en nuestra vida todos los días de nuestra vida, que su infinita bondad, hermanos, ha permanecido en nuestros corazones cada día que nosotros hemos vivido. La semana pasada, el domingo, estábamos celebrando un cumpleaños y yo a las 10 de la noche estaba en el hospital recibiendo a un muerto. Hermanos, la vida es cambiante. En el mismo día, en el mismo momento, la vida puede cambiar de un momento a otro. Y nosotros que tanto, hermanos, valoramos a Dios, nosotros que tanto, hermanos, nos esforzamos por servirle a Dios. ¿Qué pasa si hoy se muere usted? ¿Qué va a pasar con los que pudiendo venir no vinieron? ¿Qué va a pasar con aquellos quienes en su corazón había un profundo deseo, pero al final no decidieron estar aquí? ¿Qué va a pasar, hermanos? Es que nosotros debemos de poner de nuestro corazón también venir a la casa de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 84, cuán amables son tus moradas, oh Dios. Cuán amables son tus moradas, o sea, cuán delicioso es estar en este lugar. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Es decir, en lo profundo del corazón del salmista estaba ese deseo, ese ardor en su corazón de estar en la casa de Dios, de esforzarse por estar donde Dios quería que él estuviera. Y dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. O sea, no solamente iba a la casa de Dios, no solamente para él era estar un día en el atrio de Dios, sino que él venía con el propósito de glorificar al Dios que se merece toda la gloria, al Dios que se merece toda la honra. A eso debemos de venir nosotros. Eso es lo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón. El deseo, hermanos, de buscar a Dios, de cantarle a Dios que se merece lo mejor de mí. A cantarle a Dios, hermanos, al Dios que es infinito en su misericordia, que hasta el día de hoy, hermanos, no nos ha dejado. Por eso nosotros debemos de venir a la casa de Dios, porque es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Es el mejor lugar. A mí me gusta ir a pasear, a mí me gusta, hermanos, ir a divertirme, a mí me gusta hacer muchas cosas sociales, a mí me gusta estar con mi familia, a mí me gusta churrasquear con mi familia, a mí me gusta que ustedes me inviten a comer algún día a sus casas, por si me quieren invitar algún día. Pero lo que más debemos de anhelar, hermanos, es estar en este lugar. Lo que más debemos de tener, hermanos, presente en nuestro corazón es estar en este lugar. Ahora veamos la vida de Jesús. Lucas capítulo 2 y el versículo 46. Vamos a ver aquí. Lucas capítulo 2 y versículo 46. La Biblia habla acerca de Jesús y menciona estas palabras que dice con toda devoción. Lucas capítulo 2 y el versículo 46 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Ahora, Jesús tenía una pequeña cualidad
que aunque él era niño, aunque él todavía era un menor de edad, él empezó a desarrollar una pasión, hermanos, por buscar de Dios. Una pasión tan grande que en cierto momento de su vida, a él no le importó su papá, no le importó su mamá, no le importó sus primos, no le importó que había fiesta, no le importó nada. Él lo que deseaba es estar en la casa de oración. Entonces, si Jesús, hermanos, se congregaba, y si Jesús, él tenía un deseo por estar en la casa de Dios, entonces, ¿por qué nosotros no tendríamos que tener también en nuestros corazones ese deseo de buscar de Dios? Ahora, lo que nosotros debemos de hacer es crear en nuestros corazones y decir al Señor: Señor, dame pasión por buscarte. Esa es una pasión, hermanos, es un deseo que se va desarrollando con el tiempo. Es algo, hermanos, que nosotros vamos haciendo crecer en nuestra vida cada día. Así como Jesús, él, conforme iba creciendo, también el deseo de buscar y de hacer las obras que el Padre le decía que él hiciera, empezaban a fluir en su corazón. Entonces, vemos en la figura de Jesús que él desde pequeño prefirió estar en el templo y hacer lo que Dios quería. Ahora, avancemos un poquito más. Veamos capítulo 24, siempre del libro de Lucas. Y ahora el versículo 52. San Lucas capítulo 24 y el versículo 52. Ahora vemos a los discípulos de Jesús. Y ahí dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y el versículo 53 dice: y estaban siempre, ¿en dónde estaban ellos? En el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Ahora la pregunta es: ¿cuántas veces ellos estaban en el templo? ¿Cuando tenían ganas? Es que hoy sí va a estar el pastor, entonces hoy sí voy a la iglesia. ¿No se han dado cuenta que hay algunos hermanos que cuando no está el pastor no van a la iglesia? Yo lo he visto. Yo tuve la oportunidad, hermanos, de estar apoyando a unos pastores que en esa misión ellos tienen el sentir de darle unos días de descanso al pastor para que él se vaya con su familia y distraerse un poco. ¿Saben qué pasa los días que no está el pastor? Tampoco están los miembros. Como que si significa, ¿verdad? Cuando no está el pastor, nadie tiene que ir. Pero aquí no venimos, hermanos, por el pastor. Amén. Aquí no venimos para engrandecer al líder. Aquí no venimos, hermanos, para quedar bien con la figura pública del lugar. Aquí venimos para buscar a Dios. Aquí venimos para buscar a Dios. Ellos estaban siempre en el templo. No solamente en los momentos buenos, no solamente cuando Dios responde, no solamente cuando las cosas marchaban bien. Ya en el libro de Hechos nosotros vemos las historias de los discípulos, como ellos una y otra vez sufrían persecución, sufrían situaciones difíciles, los sacaban del templo para que ya no predicaran en el templo. Sin embargo, ellos iban otra vez ahí, porque ellos tenían devoción por seguir lo que hacía Jesús. Para nosotros, hermanos, es recomendación para nuestra vida, que aprovechemos nuestro tiempo y que nos esforcemos también por congregarnos. Ahora, ¿qué dice el Salmo 122 y el versículo 1? Vamos a ver. Salmo capítulo 122 y el versículo 1. Dice la Biblia: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Gloria a Dios. ¿Saben qué me pasaba a mí cuando yo era más pequeño? A mí me decían mis abuelos, mi papá: vamos a la iglesia, hijo, me decían. Y yo, qué ganas de ir a la iglesia. Y me iba a la iglesia bravo. Me venía a la iglesia enojado. Cuando nosotros nos invitan, hermanos,
a venir a la iglesia. Nosotros nos enojamos porque hay que venir a la iglesia. Nosotros nos molestamos porque hay que estar en la iglesia. Nosotros decimos, ¿para qué vamos a ir otra vez? ¿Para qué vamos a estar ahí una vez más? ¿Para qué? Pero el salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahora, nuestra devoción, hermanos, y el sentir de nuestro corazón debe de ser que cada vez que a nosotros nos motiven y nos hablen para congregarnos y para acercarnos a la casa de Dios, nos pongamos felices. Cuando nos invitan a nuestras casas, ¿verdad? Cuando nos invitan nuestros familiares a sus casas, ahí sí vamos bien contentos, ¿verdad? Ahí sí vamos bien alegres. Pero cuando nos invitan a venir a la casa de Dios, ahí sí decimos, mejor otro día, mejor andate tú, mejor tú anda, mejor tú haces esto, mejor no. Pero seguimos. Ahora veamos Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y les dije, la Biblia menciona la importancia de congregarnos. Ahora, en la carta de Pablo a los Hebreos, Pablo menciona también algo muy importante. Veamos Hebreos capítulo 10 y el versículo 25. Dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos que dice tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora, cuando nosotros vemos este pasaje, yo lo mencioné hace un tiempo, una persona lo interpretó de una forma tan equivocada. En el tiempo en el que vivió Pablo, él vivió en medio de una tremenda persecución. Ellos tenían que huir a las montañas, ellos tenían que dejar abandonadas sus casas, tenían que dejar los templos, porque vivían en medio de una gran persecución, principalmente por el Imperio Romano, quienes no estaban de acuerdo con el crecimiento de la Iglesia de Cristo. Entonces, en ese tiempo en el que Pablo escribió eso, la historia comenta que los lugares de reuniones que ellos tenían eran algunas casas. Por eso nosotros vemos muchas referencias, por ejemplo, de Pablo, cuando Pablo está predicando y cuando Pablo está enseñando, y está enseñando en algunas casas. Y de hecho, en algunas ocasiones da gracias a la familia que le dio la oportunidad de estar en esa casa. Sin embargo, una característica muy importante que diferenciaba a los cristianos, hermanos, de las demás religiones que en ese momento había, era de que ellos, desde el principio del pueblo judío, ellos empezaron a crear el deseo y el sentir, pero también, hermanos, la disciplina de ir a la casa de Dios. David, él tuvo en su corazón el sentir de crear el templo, de construir el templo de Dios. Finalmente David no lo pudo construir. Sin embargo, después Salomón, él por la sabiduría y por la habilidad que tenía, finalmente lo pudo construir y lo dedicó a la presencia de Dios. Después, hermanos, en el cautiverio, nosotros vemos que el pueblo babilónico vino a atacar a los judíos, y parte del ataque que tuvo y la destrucción que provocó fue la destrucción del templo de Jehová. Pero después surgió Esdras y Nehemías, que ellos, en el sentir de su corazón, tenían la necesidad y se recordaron de que había un lugar de adoración a Dios. Por eso, cuando nosotros vemos el libro de Daniel y vemos la referencia a lo que él dice acerca de que él oraba 3 veces al día, él oraba en dirección a Jerusalén. No porque fuera un misterio, no porque produciera algo místico esa oración, sino porque él sabía que en Jerusalén estaba el templo de Dios.
Hermanos, esa cultura nunca se perdió. De ahí que por eso después, cuando nosotros vemos en el libro de Lucas, los primeros capítulos, en la conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana, la pelea, hermanos, que ellos tenían en ese momento era que los samaritanos adoraban en un monte y que los judíos adoraban en otro monte. Pero siempre en el contexto del propósito de la historia que se estaba mencionando, siempre se hace referencia a un templo. Entonces los judíos y ya después los cristianos, como venían con raíces, hermanos, y principios del judaísmo, ellos empezaron a crear también la importancia de buscar a Dios en un lugar específico. Ahora, esa devoción que ellos tenían y esa cultura no la perdieron pese a que el pueblo de Israel, o que mejor dicho los cristianos, fueron esparcidos por diferentes lugares. De ahí que por eso nosotros vemos la iglesia de Antioquía, de ahí que por eso nosotros vemos la iglesia en Éfeso, de ahí que por eso nosotros vemos, hermanos, la iglesia que es dirigida, o la carta que es dirigida a los filipenses, donde se fundó una iglesia, donde predicó Timoteo. Timoteo fue un pastor y él creó una iglesia también donde fue y desarrolló su ministerio. Entonces Pablo, en ese tiempo en el que él refiere estas palabras, él sabía que también existían templos donde se adoraban a Dios como existe el día de hoy. Y lo que había sucedido era que muchos estaban cayendo en un acomodamiento espiritual y estaban empezando a darle mucha más importancia al aspecto social, al aspecto cultural de la región donde ellos habitaban, y no al principio que Dios había estipulado en su palabra acerca de buscar a Dios en un lugar en específico. Amén. Y ahí que por eso Pablo les termina diciendo a los hebreos: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y entonces dice, sino exhortándonos, o sea, animándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora, ¿por qué nosotros nos debemos de congregar? Porque sabemos que Cristo pronto viene. Por eso nosotros nos debemos de congregar, debemos de reunirnos y decir al Señor: Señor, yo espero tu venida. Debemos de estar en este lugar, hermanos, con devoción en nuestro corazón, esperando que Cristo venga pronto en las nubes, esperando que suene la trompeta, esperando que Cristo nos sorprenda en este lugar, adorándolo a Él. Esa es la importancia de venir a este lugar. No es solamente para pasar el tiempo, no solamente es para que miren que sí vine, no solamente es por un aspecto más enfocado al aspecto social, a querer quedar bien, a dar una buena impresión, a hacer que los demás vean que yo sí soy buen cristiano porque estoy aquí todos los días. No solamente es eso, es venir aquí porque le decimos al Señor: Señor, yo quiero encontrarme contigo en las nubes. Si no queremos estar en la casa de Dios, ¿cómo vamos a querer estar en el cielo, hermanos? Amén. Ahora me meto a algo delicado. La iglesia, con el pasar de los años, se ha estereotipado a ciertos actos más meramente litúrgicos y sociales que enseñanzas doctrinales. Ahora, hermanos, ya nos enseña a vivir una vida de comunión con Dios. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que es más importante lo que la carne ve que lo que el Espíritu ve. ¿Qué desea la carne? La carne desea las cosas atractivas. La carne, hermanos, desea cosas chulas que lo traigan. Pero ¿qué es lo que desea el Espíritu? El Espíritu desea la presencia de Dios. Amén. La iglesia se ha enfocado en ser una iglesia de emociones y hemos dejado de ser una iglesia de impacto espiritual. El mundo, hermanos, hoy se sorprende de los conciertos, de los espectáculos,
y las actividades que los cristianos hacen. Se impresionan de los grandes shows, de toda la gente que va a un lugar a gritar. Yo he ido muchas veces, pero ya no se sorprenden del poder de Dios, porque no lo miran. La iglesia ya no vive del poder de Dios. Hemos metido las cosas del mundo a la iglesia para que los amigos vengan a la iglesia y se sientan cómodos. Pero en realidad, hermanos, el mensaje de Dios no siempre es cómodo, no siempre es lindo. El mensaje de Dios es confrontante, es directo y habla para cambiar la manera de vivir. Cuando vemos, por ejemplo, lo que dice Hebreos capítulo 4 y el versículo 12, ahí dice el apóstol Pablo: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no siempre es linda. Nosotros queremos escuchar algo lindo. Nosotros queremos escuchar bendición sobre bendición, abundancia sobre abundancia. Nosotros queremos escuchar: le va a ir bien, va a pasarla bien, va a salir de esa prueba, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar. Pero muchas veces el mensaje no siempre es ese. Muchas veces Dios habla al corazón para confrontar el corazón, para cambiar la vida, para hacer que pase de un estado de pecado a un estado de santidad. Ahora veamos las palabras de Jesús. Juan capítulo 6 y el versículo 66. Vemos algo muy poderoso, hermanos, que nosotros lo deberíamos de tener presente todo el tiempo. Juan capítulo 6 y el versículo 66 dice la Biblia: desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Versículo 67: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y las palabras, versículo 68, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La palabra puede ser dura, el mensaje de Dios puede ser duro, hermanos, pero es el único mensaje que salva el alma. Por mucho que busquemos en un lugar, nadie nos puede salvar, hermanos, de la condenación. Nadie, hermanos, nos puede librar del castigo que se está preparando, hermanos, para los que no sirven a Dios. Solamente Dios, a través de su palabra, nos puede salvar. Ahora veamos Santiago capítulo 4 y el versículo 4. Santiago capítulo 4 y el versículo 4. Yo quiero que se conecten esta hora conmigo, hermanos, y vamos a terminar esta hora fortalecidos por el poder de Dios. Santiago capítulo 4 y el versículo 4 dice la Biblia: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, que dice la Biblia, se constituye enemigo de Dios. Esa palabra es linda, hermanos, pero es la palabra de Dios. Es decir, nosotros no vemos aquí, hermanos, todos los días una palabra que nos venga a hablar bien de todo. La palabra viene a tocar el corazón, a arrancar de raíz lo que no le pertenece a Dios. ¿Cuánto nosotros, hermanos, nos hemos enfocado en hablar cosas lindas, en decir lo que los demás quieren escuchar? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enfocado en decir lo que es agradable,
en decir lo que, como me dijo una persona, lo que endulza el oído, y no decir lo que es de verdad la palabra de Dios. Una palabra que confronta, pero una palabra que también viene a transformar. Cualquiera pues que se constituye, que dice amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos de valorar eso. Nosotros debemos de convertirnos entonces en una iglesia que predique y que hable la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos la iglesia en general, hermanos, se ha convertido en una iglesia que ofrece atracción, que ofrece programas personales, actividades sociales. Se muestra el enfoque de una liturgia carismática, y que eso es mucho más evidente, que es una liturgia, es cómo se hace el programa en el servicio. Se trata de ser más dinámico, que las personas que están en la iglesia sean más participativas, que anden caminando de un lado para otro, para tenerlos despiertos, para tenerlos vivos. En eso nos hemos convertido muchas veces. Se han creado métodos evangelísticos para que desde una forma visualmente atractiva los amigos se conviertan a Cristo, pero no se terminan convirtiendo a Cristo, se terminan acercando a la cosa que para los ojos es hermosa. Se tienen actividades especiales todo el tiempo, porque si no hay actividades especiales, al pueblo se le apaga la llama. La alabanza debe estar llena de emoción para tocar los corazones. Los músicos deben ser los más profesionales. El listado de lo que se canta debe ser perfecto. Hay mucha expectativa en quién va a dirigir el servicio, y se critica al quien canta, al que lee la Biblia, al que predica. Se espera que el templo esté limpio, esté ordenado, con la iluminación necesaria, que el sonido esté bien. Se espera que todo esté bien. Muchas veces venimos para ver quién sí está y criticamos al que no vino. El pueblo, hermanos, se pone de brazos cruzados desde muchos aspectos, esperando ser sorprendidos por el programa de la iglesia. Y la iglesia, finalmente, la iglesia en general, se ha convertido en una iglesia farandulera, llena de espectáculos nada más, pero ya no llena de la presencia de Dios. Pero hermanos, esa no es la verdadera iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo es una iglesia santa, es una iglesia pura, es una iglesia sin manchas, es una iglesia, hermanos, llena del Espíritu Santo, llena de poder, llena de autoridad de Dios. Es una iglesia, la iglesia verdadera, es una iglesia que guarda los mandamientos de Dios, y es una iglesia llena de amor. Amén. Ahora, nosotros debemos de entender que si es verdad que a este lugar nosotros le llamamos iglesia, le podemos llamar casa de Dios, le podemos decir casa de oración, también es verdad, hermanos, que nosotros mismos ahora somos la iglesia que representa a Cristo en este mundo. Somos el templo, como dice la Biblia, del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros, hermanos, somos el lugar donde Dios escogió habitar. Ahora, ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? Hoy es momento que Cristo empiece a habitar en tu corazón. Los verdaderos cristianos y la verdadera iglesia, hermanos, son los que vienen para tratar de sorprender a Dios. La verdadera iglesia es la que ama a Dios. ¿Y cuántos aman a Dios aquí? La verdadera iglesia, hermanos, es la que ama la oración, la que ama el ayuno, la que ama la vigilia,
la que ama el sacrificar su vida para agradar a Dios. La verdadera iglesia es la que dice: yo quiero menguar para que tú crezcas en mí. El verdadero cristiano, hermanos, es aquel que siempre aparta un tiempo para hablar con Dios. La verdadera iglesia, hermanos, es la que ama la presencia de Dios. Esa es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia, hermanos, es la que siente un profundo deseo por el Espíritu Santo. Es una iglesia que ama la santidad, que busca la santidad y que vive en santidad. Ahora, ¿cuántos quieren vivir en santidad, hermanos? Hay que esforzarnos por eso, por ser esa verdadera iglesia que más que emoción lo que desea es vivir y sentir al Espíritu de Dios en su corazón. La verdadera iglesia es la que no se conforma, hermanos, con lo que está sucediendo, que desea más de Dios, que desea ver los milagros y que vive viviendo los milagros. Ahora, yo sí quiero ser parte de esa iglesia. Yo no sé si usted, pero yo quiero ser parte de esa iglesia que vea las maravillas de Dios todo el tiempo, hermanos. El verdadero cristiano es aquel que viene no esperando ser sorprendido por un espectáculo en el servicio, sino que viene con el deseo de recibir más de la presencia de Dios. Que viene con el deseo de recibir hasta que su vaso esté lleno y rebasándose. El motivo de buscar de Dios y el motivo de buscar a Dios, hermanos, no es que Él nos solucione nuestros problemas, más bien de hacer tesoros en el cielo, de asegurarnos de que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Gloria a Dios, aleluya. La verdadera iglesia es la que en algún momento de su vida dice: yo espero el día alegre cuando Cristo volverá. Gloria a Dios, aleluya. Pues vendrá al mundo pronto y nos arrebatará. Y sigue diciendo ese himno: oh, qué gozo este pensamiento a mi alma da, en que Cristo venga al mundo otra vez. Amén. Aleluya. Y el coro de esa alabanza dice: oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz cuando Cristo venga al mundo otra vez. La verdadera iglesia es la que dice, como decía el apóstol en el libro de Apocalipsis capítulo 22: sí, Señor, ven. Esa es la verdadera iglesia. El motivo de buscar a Dios, hermanos, es porque lo necesitamos a Él. ¿Cuántos necesitan de Dios? Yo necesito de Dios en mi vida. Ustedes, hermanos, no me necesitan a mí más que a Dios. Yo solamente soy aquí un pequeño servidor en el reino de Dios. Y estoy en apoyo para lo que sea necesario, hermanos, pero el poderoso es Dios. Amén. El que lo hace todo es Dios, hermanos. Ese es Dios, el que nunca ha perdido una batalla. El que sana es Dios. Yo no puedo hacer nada. El que sana es Dios, el que restaura es Dios, el que lo cambia todo es Dios. Por eso, en nuestras reuniones, el principal en todo debe ser Dios. Amén. En esta hora yo vengo una vez más como disco rayado, hermanos, para decirles que debemos de anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas. Si queremos identificar cuando el enemigo ataque, hermanos, a nuestra casa, a nuestra iglesia, nosotros debemos de estar preparados espiritualmente. Si queremos ser, hermanos, una iglesia poderosa, debemos de contar con el respaldo de Dios. Si queremos ser una iglesia grande, debemos de tener como fundamento a Cristo y lo que Él dejó establecido en su palabra.
Debemos de regirnos, hermanos, a lo que Él dijo que hiciéramos, a vivir una vida consagrada a Cristo, bajo un sometimiento total a Dios. Decirle: Señor, hoy te rindo mi ser, yo te entrego mi corazón. Una verdadera iglesia es la que entra por sus puertas con acción de gracias. Es la que entra por sus atrios con alabanza. Amén. Queremos ver milagros en este lugar. Debemos de buscar a aquel que puede hacer los milagros. Gloria a Dios. La verdadera iglesia es una iglesia que está alerta. ¿De qué está alerta? Hace unos días yo salí de mi trabajo y en una pasarela me dieron este volante. De esto nosotros debemos de estar alerta. Dice: ¿buscas ayuda? ¿Quieres respuestas? Te revelo todo tu pasado, tu presente y tu futuro. Hermanos, en una pasarela me dieron esto. Hay muchas cosas, pero no las quiero decir todas. Le dice: en 48 horas notarás un cambio en tu vida. Te mostraré el nombre y la cara de tu enemigo. Dice: adelanto matrimonios y evito divorcios. Fumo los 21 tabacos para dominar al ser amado. Curo esterilidad de la mujer, nervios, depresión, dolores de cabeza, males desconocidos. Dice: ofrecemos limpias espirituales para tu casa, para tu negocio o para tu persona. Se hacen lecturas del tarot y de la mano. Se hacen amarres, endulzamientos, amarres por amor, caprichos o venganzas. Está lindo eso, ¿verdad? Curamos depresión, mala suerte, drogadicción, enemigos ocultos, chismes y envidias, limpias, brujerías y hechicerías, males desconocidos, problemas de pareja, talismanes, sanaciones, magia blanca y tantas cosas, hermanos, que en este lugar dice. De eso debe estar la iglesia alerta. Yo me pregunto, hermanos, a mí me lo dieron en una pasarela. ¿Cuántas personas más lo recibieron y fueron? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Preguntémonos hoy en día: ¿hemos sido la iglesia verdadera entonces? ¿O solamente somos otro grupo más? Veamos lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 16. Y hoy quiero que terminemos, hermanos, de una forma poderosa esta reunión. Jeremías, capítulo 16. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 10. Dice la Biblia: y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces le dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos,
y lo sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Versículo 12, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. La pregunta que se hacían ellos era: ¿qué hemos hecho? ¿Por qué el profeta les estaba declarando maldición tras maldición? ¿Por qué? Y la respuesta es que ellos se habían acostumbrado, hermanos, se habían acostumbrado tanto a vivir en medio del pecado, a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Lo habían hecho con tanta frecuencia que se había vuelto algo normal en ellos. Y ese es el problema, hermanos, que nosotros hemos tenido. La iglesia, hermanos, la iglesia ha aceptado el pecado como algo normal. Permitimos que en nuestra iglesia pasen las cosas como algo normal. Nosotros creemos, hermanos, y nos aferramos a las palabras de Jesús, que va a haber trigo y va a haber cizaña. Sin embargo, hermanos, aunque esa palabra es de verdad, nosotros nos hemos acostumbrado a aceptar el pecado y a no encararlo. Nosotros lo acuchuchamos, nosotros le damos la bienvenida y lo dejamos pasar adelante. Pero cuando vemos que alguien está cometiendo un pecado y que está participando, nosotros decimos: bueno, ya él con Dios. En vez de que nosotros tomemos en cuenta, hermanos, la importancia de buscar a Dios, lo que de verdad Dios espera de nosotros, de que seamos una iglesia pura, que seamos una iglesia santa, que seamos una iglesia sin manchas y sin arrugas, hermanos, nosotros normalizamos todo. Después nos terminamos preguntando: ¿por qué Dios no derrama de su presencia? Después nos terminamos preguntando: ¿por qué Dios no se manifiesta en este lugar? Después nos terminamos preguntando: ¿por qué las personas no se quieren convertir a Cristo? Porque nosotros no contamos, hermanos, con la presencia de Dios. Nosotros le hemos dado la oportunidad a que Satanás se meta con todos sus demonios, que haga en este lugar lo que quiera hacer, que viva en este lugar, y hasta le hemos preparado una silla para que esté ahí cómodo. Y no nos hemos dado cuenta, hermanos, que nosotros, en vez de darle importancia al Espíritu Santo, a vivir de acuerdo al Espíritu Santo, nosotros lo que hemos intentado es aceptar a todos como vienen, sin esperar y sin motivarles a que tengan un cambio en su vida. Y muchas veces muchos de nosotros ni siquiera cambiamos nuestra vida. Hemos estado aquí 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años en la casa de Dios, pero sin permitir que el Señor forme parte completamente de nuestro corazón. Después nosotros preguntamos: ¿qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro? ¿Qué es lo que hemos permitido? ¿Qué es lo que hemos hecho para que Dios no esté a nuestro alrededor? Y la sencilla razón es que nosotros nos hemos alejado en nuestro corazón de Dios. Dice la Biblia que hay muchos que vienen a la casa de Dios, pero que su corazón está lejos de Él. Ahora nosotros, hermanos, debemos de pensar qué es lo que nosotros debemos de hacer en este lugar que le agrada a Dios. Y debemos de descubrir lo que no le agrada a Dios y quitarlo de este lugar en el nombre de Jesús. Debemos de arrancar de raíz, hermanos, lo que no le pertenece a Cristo, lo que hace que muchas veces algunos de ustedes vengan a este lugar y no tengan la libertad, hermanos, para levantar sus manos y adorar a Dios. Que no tengan la libertad, hermanos, en su corazón, por lo menos para inclinar su rostro y decirle: Señor, hoy estoy aquí por ti. Es momento que nosotros empezamos a descubrir, no a exponer a nadie, no a decir nada, sino a revelar a Satanás, para que él se vaya de este lugar y que aquí habite la presencia de Dios todos los días,
que nos reunamos en este lugar, que cada vez que nosotros venimos aquí, la presencia de Dios esté. Eso es lo que debemos de hacer. En eso nos debemos de convertir. Esa debe ser la verdadera iglesia, hermanos, que se enfoque en que la presencia de Dios inunde todo este lugar. Ya no va a haber sueño para ese entonces, ya no va a haber pereza para ese entonces, ya no va a haber angustia para ese entonces, ya no va a haber ninguna cosa que Satanás quiera poner en su vida en el nombre de Jesús, porque eso es lo que hace la presencia de Dios. Cristo lo que rompe todo, Él lo quita todo, porque Dios es un Dios poderoso. Ese es Dios, ese es Dios. Dios es un Dios poderoso. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Debemos de estar alertas en nuestra vida. Ya no acomodarnos, hermanos. Yo tuve un sueño, y en el sueño yo vi la iglesia llena de desorden. Y en ese sueño me acuerdo que el púlpito, en vez de estar así para allá, estaba así de lado. Y yo, en vez de pararme a predicar al frente de todos, me paré así de lado, sin ver a nadie. Y no era aquí, no me acuerdo el lugar, solo lo que me recuerdo era que el escenario era más grande. Pero cuando yo empecé a predicar, empecé a ver a los alrededores, y nadie decía nada porque el púlpito estaba así, nadie decía nada, todos solamente estaban allá abajo. Y no me recuerdo de nadie de los que vi. Solo recuerdo que yo estaba así predicando y vi el suelo, y el suelo estaba lleno de cables, todo desordenado. Y de repente empecé a volteé para abajo para ver a los demás hermanos. Y cuando vi para abajo, los niños estaban corriendo de un lugar para otro. Algunas personas que estaban ahí estaban hablando unas con otras, todo estaba distraído. Y yo estaba predicando, pero no le estaba predicando a nada, le estaba predicando a una pared. Cuando desperté de ese sueño, me vino a mi mente una palabra que Dios me dijo que habíamos que ordenar muchas cosas. Y yo creo, hermanos, que una cosa fundamental, la cual nosotros nos debemos de ordenar, es primeramente en que cuando vengamos a este lugar, vengamos con la disposición de buscar a Dios, que lo hagamos con el sentir en nuestro corazón. Cuando no venimos con ese propósito, nosotros podemos ser una arma que Satanás utiliza en nuestra vida para provocar que la presencia de Dios no esté aquí. Y yo me estaba recordando de las palabras que Daniel dijo en el capítulo 9. Y yo, cuando le estaba leyendo, hermanos, la verdad de mi corazón, yo estaba bien quebrantado. Yo quiero invitarle a que se pueda poner de pie conmigo esta hora. Ya vamos a finalizar. Pero nadie se arrodille, por favor. Después lo vamos a hacer. Dice las palabras de Daniel, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor,